Me parece que estamos grabando y esto comienza en 3, 2, 1 y bienvenidos al mejor podcast de Operación Candelabro, posiblemente universo, el proyecto Luminosa Televisión Divina. Así es, amigos, qué alegría estar acá una vez más con cada uno de los que nos está escuchando. Sean todos muy bienvenidos a el mejor podcast de Operación Candelabro, y esto yo lo digo toda la semana. Esto es una declaración de guerra. Sí, esto es una declaración de guerra, sí. Así que si quieren hacer memes, hagan memes. No hay problema. Y hoy día le tenemos un capítulo especial. Todos los capítulos van a ser especiales. Te apuesto. Sí. Todos los capítulos van a ser especiales, los mejores y todo lo que uno siempre dice. Pero este también es un tema que hace mucho tiempo que nosotros conversamos constantemente y que ahora queríamos como compartirlo con todos ustedes porque creo que también les va a servir. ¿Y de qué vamos a hablar, amigo mío? Hoy día vamos a hablar de la música. Y es bien complejo. Tremendo título, la música. Hay mucho que hablar de la música. Es muy amplio. Sí, vamos a tener que aterrizarlo un poco, pero allá vamos. De hecho, para ser transparente con toda la gente que nos está escuchando, cuando tuvimos nuestra reunión de pauta, que tuvimos como 2 o 3, en todas no llegábamos nunca a nada concreto, porque es tan amplio que en realidad no sabemos qué va a pasar hoy. Porque hay muchas cosas que decir. Sí. Si lo votamos, dejamos muchas cosas fuera. Entonces la idea ahora es, vamos viendo qué pasa. Son años de conversaciones, po. Tratar de condensar todos años de conversación en media hora, en 40 minutos, es difícil. Imagínate, yo de hecho cuando estuve pensando en este tema, me acordaba al tiro de canciones que habíamos comentado, que habíamos intercambiado, que hemos hablado del contenido y todo, y teníamos la media playlist. ¿Verdad? Oye, buena idea, podríamos hacer una playlist en Spotify. Oh, ya. De Proyecto LED. Sí, sería muy bueno, Buena idea. Bueno, yo creo que lo bacán de este tema es que es algo que a todos o sea, no creo que exista alguien que no le guste la música. Por lo tanto, creo que es un tema que a todos les va a interesar. Sí, definitivamente. De hecho, no hay nadie que quede fuera. ¿Existirá gente que no le guste la música? O sea, que no le guste, no encuentro raro. No sé. Es que es como parte de todos nosotros, pues no podía evitarlo. Una cosa es que no escuchen música o que no escuchen mucha música, y otra cosa es que no te guste la música. Son dos cosas distintas. Porque yo conozco gente que no sé, porque no escucha mucha música. Yo escucho mucha música. O sea, por ejemplo, de hecho ahora últimamente tengo un parlante y lo dejo en la noche. Y en Spotify tú puedes poner temporizador. Entonces dejo 1 hora y me duermo ahí con la música de fondo. Y mi parlante se apaga solo después de cierto tiempo de inactividad. Entonces todas las noches casi que estoy como escuchando música. Cuando me despierto, yo no veo tele, entonces a veces para sentir un poco de ruido incluso, música. Entonces todo el día música como que me acompaña bastante. Y yo sé que hay muchas personas que también deben hacer algo parecido. Cuando uno está trabajando o haciendo cualquier cosa, siempre es típico que tiene música de fondo. Sí, yo creo que, bueno, para empezar tratando de pensar en alguien que conociese, que no le gustase la música, o que no escuchara música así como cotidianamente, y no conozco. De hecho, la verdad me cuesta mucho pensar en alguien, aunque sea alguien muy excéntrico, por ejemplo el Kaki. Hasta el Kaki escucha música. O sea, no vamos a decir nombres. Ay, ¿sabe quién es Kaki? De hecho, una vez le pregunté, porque como yo no encontraba a él peculiar, como en su gusto, y nunca hablaba de música, ¿no? De verdad, siendo sincero. ¿Ya? Y él me dijo, los amigos sí me gusta, y me mencionó algunos grupos que no tengo ni idea de cuáles son, nunca los conocí. No, oye, no, sí que hay que escuchar harta música, y más ahora con su esposa. De hecho, él fue el que me presentó. Bueno, hay 2 grupos que a mí él me comentó que me gustaron mucho. Uno secular. Vamos a hablar de esto, a todo esto. Vamos a hablar del concepto. Y otro cristiano, que también vamos a hablar de eso.
Ahí hicimos la dicotomía, el tema Claro, igual. claro, ya saben para dónde va esto. Pero no sé si tú conoces a la banda Pepe López Band. No sé si tú me hablaste una vez de esa banda. Suena. No lo ubico Sí. mucho. Bueno, pero... él me la mostró, me dijo, yo la escuché y me gustó bastante. Y el otro grupo que mencionó se llama Cuervos del Sur, los Cuervos del Sur, que son unos rockeros, unos chilenos, muy buenos. No son cristianos. Pero Ah, mira. buenísimo, buenísimo. Así que sí, sí se escucha música. ¿Cuál es tu experiencia diaria con la música? ¿Cómo la música influye en tu vida o te acompaña? No sé, es que la música, yo siempre despierto con un tema pegado, me acuesto con un tema pegado, como que siempre tengo una banda sonora de fondo en mi mente. Mira, banda sonora, qué bacán. Me gusta una música, siempre hay algo ahí dando vueltas. Ya, No sé si tanto sabe, tanto pero no sé subconsciente. sí, es común eso, o no sé, pero por ejemplo que estés pensando en algo, me pasa mucho antes que me dormí yo. Estoy pensando en un tema, pero simultáneamente de fondo tengo una canción que da vuelta, da vuelta, da vuelta y me molesta a veces. Pero siempre hay un tema, algo, no sé por qué. Claro, qué loco, qué loco. Qué bacán. A lo mejor es más común de lo que, lo que yo pienso, pero igual. Sí, pues también. A ver, a todas las que nos están escuchando ahí, comenten. A mí también me pasa, a mí no. James, anda a tratarte. Es muy similar a esa idea de la canción que uno despierta, que te queda pegado y que te molesta, o que la escuchaste de un fondo en algún lugar y que no puedes dejar de pensar en esa canción. Que pasa Mira, mucho a con la mí, música. a mí me pasa también que soy como muy influenciable, entre comillas, como en mi subconsciente. A mí las canciones se me quedan pegadas muy rápido, muy rápido. O sea, voy a comprar a una tienda o no sé, a la carnicería, donde sea, y lo que sea que haya de fondo, como que me queda. Y además de eso, bueno, yo no sé si, a ver, no sé cómo será para los demás, pero tengo un repertorio musical bastante amplio, porque mi papá era coleccionista de música, pero más de una colección como más antes de los 2000, ¿cachai? De los 2000 para atrás, pero de todo, y tenía discos y discos y discos y discos de música, y los ponía siempre, todos los días había algo distinto, ¿cachai? Entonces, de la música de los 2000 para atrás, ¿Alguna no, lo que emblemática? sea. O sea, Ya. mi papá era bien rockero, ese era su estilo como base, era rock. Entonces, bandas de rock conozco muchas y con su historia y todo el asunto, porque tenía a veces sus documentales y las veía, y yo siempre estaba ahí de niño. Oh, Pero también mi papá, Eurodisco, también escuchaba harto. Eurodisco, sí, es como ¿Una una banda? música. No, un estilo. Es como un estilo electrónico, pero más como una mezcla entre pop y electro. ¿Cachai? Scatman. Esa es como la onda. Mi super interpretación. No me he hecho esa canción, pero. Scatman. ¿Cachai? Y también mi papá escuchaba baladas también, baladas clásicas en español, el Camilo Sesto, todas esas cosas liberales. Entonces, como que en ese sentido conozco bastante música, y eso también me llevó a los inicios de mi vida también a descubrir más música, porque, bueno, yo creo que ya estamos entrando en el primer tema sobre nuestra experiencia musical, pero yo cuando era más chico y veía a mi papá escuchando tanta música, y mi papá sabía mucho, yo me sentía que sabía muy poco, porque él hablaba mucho de música y conocía mucho, entonces yo como que siempre admiré eso de alguna manera y quería saber tanto más. Entonces, en la medida que fui creciendo, cuando, no sé, pues ya iba en sexto básico, séptimo básico, yo mismo empecé a investigar mi propia música, ¿cachai? Y aparte en esa época tú entras como en la etapa donde empezáis a tener cierta identidad musical,
Entonces yo también empecé a incursionar por ese lado y yo entré por el lado del rock. De hecho, mi banda favorita por muchos años fue AC/DC. Y yo me sabía, sí, yo hasta el día de hoy me sé toda la biografía de AC/DC. Vida y obra, todas las canciones, todo. Te estoy hablando cuando tenía como el séptimo básico, más o menos, séptimo, octavo básico. ¿Qué edad tenía uno ahí? Como 12 años, 10 años, 11, por ahí. Sí, por ahí. Más o menos. Y todo me acuerdo por... ¿Eso porque ¿sí? a tu papá le gustaba o a ti te nació? Sí, o sea, sí, yo lo escuchaba, lo escuché más de alguna vez de mi papá, pero me acuerdo que una vez jugando Tony Hawk 2, no, no sé si el Tony Hawk 2 o el Tony Hawk 4, tiene la canción TNT, exactamente. TNT, sí, era muy bueno. Y a mí me gustaba mucho todo eso, entonces la ponía una vez y otra vez, una y otra vez, y bueno, estamos hablando de la época donde el internet tampoco era tan masivo. Entonces, no es como que tú llegabas y buscabas, entonces es igual interesante ese sentido, cómo evoluciona tu experiencia con la música ahora con el internet, porque en ese entonces la investigación musical era diferente, era un poco más como, no sé, no voy a decir libros porque es mentira que fui a buscar libros de sí. Ya había internet, pero el acceso era más distinto. Tú tenías que ir al ciber y pagar 500 pesos para estar una hora ahí, para traducir las letras. Sí, ¿cachai? de hecho el mismo acceso a las letras no era tan fácil antes del internet, entonces ya igual era como un trabajo casi, no sé, periodístico, investigación. Sí, y me acuerdo que mientras más iba creciendo, después mi papá me iba encargando letras, pues yo se las tenía que imprimir. Entonces gastaba de mi tiempo para imprimirle sus letras. Oh, qué bacán. Entonces eso fue como hasta esa época de séptimo, octavo básico. Y en esa época entró todo el tema de las tribus urbanas acá en Chile. Entonces ahí también hubo una erupción importante. Identidad, claro, para definir ciertas formas. Claro, y ahí también tuve otra experiencia musical. Ahí me dio mucho también como por la música chilena. Me acuerdo que escuchaba mucho Chancho en Piedra, también de Chancho en Piedra conozco mucha música de Chancho en Piedra, Sinergia también que me gustaba harto. Como esa onda. Y particularmente una banda que me gustó y me marcó en esa época, Mecánica Popular. Una banda que tenía Manuel García. Ah, ya. Pero eso fue antes de Manuel García por sí solo, solista. Claro, antes de... Exactamente. Nunca lo escuché, Mecánica Popular y después... bueno, y de ahí después ya tengo mucho para seguir contando, pero... y ya para cerrar un poco esta idea, también pasé, después de esa etapa, entré ya más en la etapa adolescente, todo esto antes de conocer al Señor, antes de entrar a la iglesia, en mi momento más adolescente de la vida, eso de los 15 años, me gustaba mucho, bueno, era más como la música... entre emo y punk, ¿cachai? Ya. Me gustaba, pero también escuché mucho Linkin Park, me gustaba mucho Linkin Park, System of a Down, escuchaba Stratovarius, escuchaba harto, porque también esta era la época fue la época de Naruto y de los AMV. Entonces era el típico de música de Naruto con, o sea, los AMV de Naruto con Linkin Park. Y Stratovarius era lo mejor. Oh, qué buena. Y ahí yo después ya llegué a la iglesia y ahí empecé ya a consumir otro tipo de música. Pero eso, ¿cuál es tu experiencia? Oh, ¿sabes qué? Escuchar tu historia fue bacán porque vi muchos puntos en común. Y me acordé de cosas que ya había olvidado, los AMD, esa cuestión. Me acuerdo que uno se daba la lata de descargarlo así por Ares o por otro medio antiguo. Una hora entera para poder ver un video de una canción, algo así como la gran hazaña. Pero hoy, a ver, un recuento. Bueno, a diferencia, o sea, algo muy similar en tu caso con tu papá, pasó conmigo en mi caso con mi mamá. En mi familia, mi mamá, por parte de mi abuelo, hay mucho amor a la música. Mi abuelo materno, bueno, como todo esto igual, mi abuelo se fue a Canadá, pero él en Canadá también tuvo mucho recuerdo de lo que era la música chilena. Y él en su momento también tuvo una banda donde participó mi tío. Entonces mi mamá siempre estuvo muy ligada en esa época como al amor a la música. Pero mi mamá, como se crió en Canadá, su amor por la música fue más música gringa. Pero también ese mismo tipo de
de amor que están involucrados como con la investigación, ¿cierto? Como con conocer, averiguar más de la historia de las bandas, y también música rock, como también pasaba en tu caso, con tu papá. Por ejemplo, Led Zeppelin también mucho Rush, por Canadá también, y fueron grupos que me fueron gustando igual de chico, pero también a mi mamá le gustaba el toque pop, ¿sí? Tenéis como Madonna, George Michael, toda esa banda también. Entonces cuando llegamos a Chile fue bacán porque ella venía como con una maleta llena de cassette, dándole vuelta, y cassette que eran grabados de la radio en Canadá. Entonces escuchamos mismo cassette, la misma orden de las canciones todos los días, y eso igual despertó en mí como la curiosidad por la música, porque yo quería igual saber como ella, ¿sí? A la hora de hablar sobre la música, y ella lo decía también con un aire de saber mucho. Y me di cuenta que eso igual tenía harta influencia en los amigos, porque cuando tú hablas de música así como con autoridad, causaba un impacto, porque es un tema en común, un tema relevante y todo. Entonces yo fui igual escuchando de todo un poco, partiendo por las experiencias pocas en MTV, con Backstreet Boys, NSYNC, un poquito pasando mal lo metal y todo, pero sí. De hecho, una vez canté una canción de Backstreet Boys en el curso, y ahí me andaban preguntando si la pegué y todo, pero me gustaba mucho la música, eso era todo. De hecho, James, ¿ah? ¿pero qué música se escuchaba en Canadá? ¿Cómo qué música era habitual escuchar ahí? Es ¿Qué te que bueno, en acuerdas? esa época, que yo... ¿Shani Yapu en la radio de Canadá? No, pero sí lo podía escuchar por la comunidad chilena allá, po. La comunidad Claro. chilena de música, pero así como, que no me acuerdo porque son Ya. grupos que yo nunca como que guardé ni indagué más allá. No sé si Ya. le gustaba a mí. Pero es lo mismo que escuchan los gringos, la verdad, no hay mucha diferencia. Oyendo Ya. cosas. Pero, bueno, y en la básica igual tuve como una pequeña pyme, donde algunas compañeras me encargaban traducir letras de canciones. Entonces, me llevaban canciones impresas así, que habían descargado en internet, y por la módica suma de 50 pesos, una paleta Ceci en su época, no se puede decir marcas, pero bueno. Eso ya no existe ya, po. Oh, ¿en serio? Oh, eran O sea, no sé lo que es la paleta Ceci, nunca lo he escuchado. No, bueno, era el helado más barato que puedes encontrar. Que a mí me encantaba y compraba de harto. Y venían como en un tubo así como plástico. Parece que ya sé cuáles son. Ya, eso era la paleta Ceci. Ya. Y yo traducía, de hecho la fecha por haber traducido las canciones, aún me acuerdo de letras como de Avril Lavigne, cosas así, porque las traducía en ese momento. Y como le daba tanta vuelta, se me quedan pegados en la mente. A todo esto, para que toda la gente que no sepa, James vivió muchos años en Canadá, por lo tanto sabe inglés. Entonces cuando él llegó a Chile, manejaba el idioma. Para Claro. a la gente. Por eso es que él podía hacer esta pyme. No es que inventaba. A veces chamoyaba harto, la verdad, porque había palabras no tenía ni idea. Si era chico, tenía 9 años, algo así. La cosa es que, y de ahí, claro, también pasé por lo mismo como la fase de las tribus urbanas, tratando de definirme, también con un amor medio entre emo, pop, punk y todo eso de por medio. Partiendo por Linkin Park con Meteora, que ahí quedé como loco. Pero yo partí más como old school, donde tenía mi radio con el cassette y grababa de la FMG, no rock and pop, todo el día música, y estaba ahí atento a ver qué parecía. Me gustaba mucho Red Hot Chili Peppers, y la versión, en su momento, para mí, lo más cercano también a Red Hot Chili Peppers chileno eran los Chanchos, para mí. Entonces, también escuché mucho Chancho Piedra, y de ahí fui también dándole mucha importancia a la música en mi vida, creo que más de lo que se merecía, porque a veces también llega un punto donde la música se convierte en tu identidad, y ves en la música cosas que le dan más importancia de lo que realmente le da el artista, como el sentido que le da al artista. Entonces yo creo que ahí fue como menos un momento preciso cuando conocí al Señor, porque tenía mucha música que me definía, pero no tenía muy claro por qué.
Y eso igual quería hablar contigo sobre eso. Oye, no sé si te acuerdas o escuchaste el capítulo con el Paco, con el Senpai, de los otaku. Y él hablaba de la definición de otaku. Y él decía que un otaku es una persona, es un fanático. Un fanático de cualquier cosa, sí, yo Claro, cualquier no tenía ni idea qué sería. Y que claro, y ahí hablaba un poquito de la identidad, sobre cómo se construía la identidad y de qué manera también el ser otaku, en la extensión completa de la palabra, el ser un fanático, podía construir tu identidad, podía ser parte de tu identidad, podría estar como aparte, o sea, marcar esa separación. Yo creo que eso es la clave de lo que tú me preguntas, porque en algún momento de mi vida yo creo que la música sí marcó mucho mi identidad. La música era mi identidad. Sobre todo en la época de las tribus urbanas, porque eso fue una cuestión muy loca. Sí. Yo tenía muchos amigos que eran góticos, por ejemplo, amigos góticos. Entonces yo escuchaba mucha música gótica y yo también era más chico, quería escuchar música gótica, también ahí estuve escuchando mucha música gótica, pero no me consideraba gótico porque no me vestía como gótico ni conocía la historia de los góticos. Ahí aparecía un concepto, no sé si te acordáis, del posero. Sí. Que era como un insulto, ¿cachai? Y esa a mí era como lo peor que podía pasarle a la vida a alguien era ser posero. Entonces yo como que nunca me definí con alguna tribu urbana. Pero sí como que fui construyendo esa identidad que nacía mediante la música. Pero luego con el tiempo... Definamos posero para que más o menos quede claro. ¿Qué entendías tú por posero? Para mí el posero era la persona que no practicaba lo que predicaba. ¿Cachai? Ya. Es decir, si yo decía ser metalero, yo tenía que comportarme como metalero. Y comportarse como metalero significa escuchar música metalera, vestirse como metalero y seguir los patrones culturales del metalero. Entonces, el metalero que bailaba cumbia era un posero. ¿Sabes? Ya, bueno, entonces también el gótico que no se vestía de negro era posero. Y acá igual era loco porque se producían verdaderas batallas culturales. Claro, porque los metaleros odiaban a los no sé, a los punks o a todos, pero entre todos, ¿cachai? Entonces también esa era la época de las fiestas y tú veías a veces metaleros bailando cumbia o reggaetón también y era como lo peor. Sí, pues, es verdad. Hay como una cadena alimenticia, así como que uno perseguía al otro, así, en cierta forma. Sí, pues, entonces cada tribu tenía como sus pros y sus contras. Entonces, claro, a lo mejor el metalero era como más rudo, o no sé si más respetado, y yo como estaba más cerca un poco de eso, a lo mejor ideológicamente hablando, obviamente uno se ve como superior, po. Pero el contra era que no podíais disfrutar de los carretes Pokémon, ¿cachai? Y de todo lo que este mundo te brindaba. Entonces era como una cosa por otra. Igual era chistoso porque no había ningún manual o algo así como algo para leer así cómo ser un metalero, sino que se construía a partir de cultura, básicamente. Oye, y a todo esto, no sé si esto fue solamente en Chile o trascendió un poco de Chile, pero es un fenómeno importante. No sé si tú dentro del tiempo que estudiaste leíste o supiste algo al respecto sobre las tribus urbanas y todo ese fenómeno. O sea, nunca me tocó como un autor determinado, pero sí fue materia de estudio antes. No era algo como actual, porque como que desapareció rápidamente. Pero sí yo leí de hecho uno sobre estudios cualitativos, que son entrevistas en profundidad de personas por mucho tiempo, en estos casos se hizo así, a gente que era de identidad gótica en España. Pero le hicieron el estudio para ver gente que estaba bien metida, o sea, no poseros, cómo hicieron el paso a la adultez, ¿sí? Y muchos mantuvieron esa identidad y esperaban en realidad que como las tribus urbanas habían terminado, que estas personas iban a cambiar, pero no, mantuvieron una cierta identidad, rasgos definitivos que los mantuvieron en el tiempo. Entonces sí hay estudios al respecto, pero no sé si fue un fenómeno que se dio mundialmente, pero sí en muchas principales ciudades, o sea en España por ejemplo sí se dio. Bueno, y hay algunas cosas que hay algunos estilos que a lo mejor igual trascendieron. Los otaku, por ejemplo, como tribu, yo creo que no murieron. Claro.
Claro, bueno, de hecho también surgió uno nuevo. Había también un estudio reciente sobre lo que eran, no me acuerdo cómo se llamaban, pero tú hay cachazos cabros que se ven por lo general cerca de las universidades que hacen como malabarismo en los Sí, semáforos, pero que no son como, viven como la vida circense, o sea, se mueven de ciudad en ciudad, y esta como noción de tribu urbana nació en Uruguay y llegó hasta Chile. Entonces son cabros que realmente viajan, pero no están tan asociados a lo que es música como a la tribu urbana antes, sino que es más como un mm. estilo de vida. Pero sí, igual tienen todo lo que es un bagaje de ciertas canciones y todo que ellos como que se sienten identificados. Entonces, a la fecha todavía sigue esa como idea, lo que Pero podría no ser como también antes. no, pues no tan marcado por la música como en esa época, porque la música era como lo central, ¿cachai? Como que Pero mira, tú yo creo que también era eso no sé si poco acceso también a la música, porque la música era tan importante, creo yo, porque no era difícil como acceder a ella, ¿cachai? No sé, ahora es mucho más fácil un poco acceder a lo que tú quieras, entonces no se marca tanta diferencia porque ahora te pones los audífonos, Spotify y listo, ¿cachai? En sí, cambio antes no, pues antes la música se compartía. Oye, préstame el cassette, préstame el CD, que se veía como... ¿sabes qué? La música era más comunitario. Eso creo que es importante. Ahora la música es más personal. igual hay algo que también hablando de sociología, pues que abriste esa puerta y no la puedo cerrar, pero Dale, nomás, también, dale, dale. Si para eso estamos acá, por eso estás acá, amigo. y no me acuerdo bien el concepto, pero era algo así como ser un omnívoro cultural, que tiene que ver con clase social, de que antes estaba muy marcado por clase social cuáles eran los gustos musicales. Y eso después pasó que hubo una especie de, no sé, omnivorismo, no sé cómo se dice, se conjuga la ¿Ya? palabra, cultural, donde gente de clase alta, jóvenes, le gustaba mucho música y ciertas identidades como de gente de clase baja. O sea, esa palabra me cargó usarla, la verdad, pues la distinción más coloquial que se me Claro, ocurrió para pero hacerlo. se entiende. Y hablaban de, por ejemplo, como nociones como el flight de cuico, ¿cachai? Ya. En el sentido de que le gustaban ciertas cosas, música, no sé, así, más de otra clase. Bachata. Entonces, por ejemplo, ¿cachai? Y que se volvió algo muy común. De hecho, bachata y lo que era ese tipo de música más como que, no sé cómo llamarlo. No me acuerdo del término que me hablaba mi primo. Pero que se escucha en todos los carretes. Tú hay un carrete universitario, en tiempos del mundo, pero sí fui, y escucháis todo tipo de música transversal. Y es como casi en broma, pero todos se involucran con cualquier tipo de canción y no hacen una distinción como antes, pues, donde tú eres metalero, estás ahí, no sé, bailando, escucháis un reggaetón y decís, no, de hecho, raro que estuviese bailando. Esto no lo escucho. Claro, hacían esa como ese quiebre. Cuando ahora hay como ese tipo de mezcla cultural donde uno escucha lo que sea nomás. Que... Esto lo hizo el doctor, no lo digo yo, pero es bien probable que sea así. Es Sí, facilitado no, también esos gustos transversales. es interesante. Bueno, y para retomar también lo que estábamos hablando, sobre cómo la música va formando la identidad, en mí personalmente yo creo que sí formó mi identidad. Es curioso cómo la música influye en tu vida, porque en esa época, cuando era adolescente, la música determinaba también tus amigos y cómo te relacionabas con tus amigos. Porque ¿Cierto? tú te juntabas con los que escuchaban la música similar a la que tú escuchabas. No te juntabas con los reggaetoneros, no te juntabas con... O te juntabas más con los que compartían tu misma música. Me acuerdo hubo esa época también de My Chemical Romance. eh, tenía compañeras muy fanáticas. Y a mí igual me gustaba. Igual. Entonces compartíamos mucho como la historia. Entonces la música influía a tal punto de que también formó mis amistades de la época y por lo tanto también experiencias y todas estas situaciones. Y todo esto se viene a romper, ya que ya a lo mejor entregar el mensaje objetivo. Esto se rompe cuando conozco al Señor, cuando entro en la iglesia, porque ahí hubo una concepción o una manera diferente de acercarme a la música. Y yo debo confesarlo, a mí una de las cosas que más me costó dejar o renunciar fue a la música, porque
ahí yo me di cuenta y entendí que la música, como recién decíamos, influye mucho sobre tu vida y a veces influye para mal. Entonces hay un versículo que es un clásico de clásico, que está en 1 Corintios 6:12, que dice: todo me está permitido, pero no me dejaré dominar por ninguna. En otras palabras, yo soy libre de hacer lo que yo quiera, pero eso puede traer consecuencias a mi vida. No todo me conviene, dice también la otra, 1 Corintios 10:23, que es otro lugar donde aparece también este mismo versículo. Y la música para mí pasó a ser algo diferente porque me relacionaba con Dios. Que fue una de las formas donde yo también aprendí a relacionarme con Dios. Y fue muy curioso para mí, muy importante esto, porque yo recuerdo que mis primeras experiencias de sentirme enamorado de Jesús fue escuchando música. Y era una música que no era recurrente a mi estilo. Entonces yo no entendía por qué este estilo como evangélico, religioso, podía causarme estas emociones tan fuertes, ¿cachai? Que es como que ya estoy dispuesto a todo por Jesús, solamente por escuchar esa música. Y esa sensación de sentirse enamorado, lo que nosotros llamamos el primer amor, yo lo experimenté escuchando música. Y yo me acuerdo muy bien, hubo un campamento de invierno, escuchando una canción de Hillsong, que se llama... no me acuerdo. Eres el que viste al ciego, las brillas en la oscuridad. Ay, no me acuerdo. No sé, no me sé el nombre. Es que son antiguos. Aquí No, pero sí lo he escuchado. Tómalo. Tómalo. Ya, esa. ¿Ya? Era como muy popera, muy rockera también, no sé. Entonces eso impactó mi vida, me impactó mi corazón, y desde ahí fui escuchando más música cristiana, porque eso me acercaba mucho a Dios y eso mejoró mucho mi relación íntima con el Señor. Y eso te quería preguntar, perdón, un momento, pero es que ya estamos hablando de cómo dejaste la música secular y lo cambiaste por el Señor, porque tuviste una experiencia con Él, pero para ti, ¿qué es ese vínculo? Porque a mí me pasó eso, que yo antes no veía una relación entre Dios y la música. Yo venía de una tradición católica donde estaba aburrido sus canciones, sinceramente, sin ofender, pero es que en realidad era por el colegio, me obligaban y todo eso. Entonces, ¿dónde tú viste esa relación? Porque hablas de música cristiana, pero bíblicamente, ¿cuál estaría esa relación entre Dios y la música? Sin hablar de versículos, me refiero como más tu experiencia personal. Pero de nuevo, a ver, formúlame de nuevo la pregunta. No la logro entender. A ver, ¿cómo ves tú tu conexión personal entre Dios y la música? Mira, para mí fue simplemente un tema de experiencia. No sé si fue algo intelectual, en el sentido de que yo no la escogí, ¿cachai? Yo solo lo sentí. Yo escuché esa música y eso me relacionó en mi emoción, en mi emocionalidad con Dios, ¿cachai? Entonces, no tengo una explicación intelectual para eso. Yo creo que eso está ligado a una experiencia espiritual. Yo creo que Dios me estaba hablando a través del Espíritu mediante esa música. A lo mejor puede haber sido cualquier otra, pero en ese contexto, en ese momento creo que a Dios se le ocurrió la genial idea de enviar su Espíritu Santo por medio de estos altavoces de esa música, y eso también marcó mucho en mi vida y en mi relación con Dios. Hillsong, por ejemplo, un grupo que para mí tiene toda esa carga emocional, porque me recuerda a esos momentos. Y yo he visto 2 veces a Hillsong en vivo. Una vez que estuvo en Chile el 2009, que fue el año que yo llegué a la iglesia, el año que me convertí, que fue una de las experiencias más bacanas de mi vida. Y luego vi a Hillsong el año pasado en Buenos Aires, que fue aún mejor que la primera vez. Entonces, a lo mejor yo, sin ser un fanático, entre comillas, un otaku de Hillsong, tengo una conexión muy especial con esa banda, precisamente por eso. Y siempre, cuando saca un disco nuevo o algo nuevo, siempre hay 1 o 2 canciones que producen ese mismo efecto en mí, de esa primera canción que como que me enamoró de Dios. Y
Y esa conexión tan grande entre el espíritu y la música también me llevó en esa época, te estoy hablando cuando, de nuevo, yo iba al ciber a experimentar con otro tipo de música. Gracias a Dios nuestra iglesia es bien abierta musicalmente, entonces yo me acuerdo que empecé a buscar cumbia cristiana, rap cristiano, rock cristiano, metal cristiano, música gótica cristiana, ¿cachai? Yo empecé como a buscar esos estilos en estos primeros años, y eso también me permitió en esa época, siguiendo mi tradición musical, también conocer mucha música cristiana. Redimidos, por ejemplo, yo escuchaba Redimidos desde los inicios de Redimidos, las primeras canciones, cuando unos discos muy malos, musicalmente hablando, Sí, si comparáis con los de ahora. Pero, sí. pero aún así hay canciones que me marcaron. Pues hay una canción que se llama La calle no deja nada bueno, que está como grabada de un concierto y tiene muy mala calidad. Es muy, no sé, encuentro que es como muy mala musicalmente hablando, pero a mí me gusta mucho. Yo no canto basura, que fue uno de los primeros éxitos de Redimido, que también como que tiene un coro muy fome, pero es muy potente. Y cosas como esas, Santo Remedio, por ejemplo, yo lo escuché. Yo pensaba en ese mismo, porque tú me lo presentaste y no tenía ni idea que existía Santo Remedio, y me gustó mucho, pero específicamente por la canción Él es, porque hay una parte que él dice, o sea, en la letra, que él es música, como hablando de Dios. Ah, sí, es música. Esa concepción de cómo tratan esa canción, de cómo es Dios, como hablando de que es música, o cómo se manifiesta en cierta forma, lo encontré tan bacán en su momento, porque fue una letra muy original, como una forma más poética de tratar al Señor. Fue bueno. Yo esa canción la canté y la toqué en un fest. Y salió tan mal, pero fue tan bacán. ¿Sabéis qué? Eso me gusta de Dios en ese sentido, que a ver, no quiero hacer una apología a la mediocridad, pero yo sé que objetivamente salió muy mal esa interpretación, pero para mí fue tan importante y me hizo sentir tan bien. De hecho, me acuerdo que después de que tocamos esa canción, como te digo, salió muy mal, todo muy feo, pero una persona se acercó y me dijo, ¿sabéis qué? Yo he estado mucho tiempo como lejos de la música, y me gusta la música y quiero empezar a tocar de nuevo para la iglesia, porque lo que ustedes hicieron como que a mí me gustó tanto que yo quería estar ahí, me decía. Entonces es una cuestión, de nuevo, es algo espiritual, Entonces, me he sentido bacán. Y bueno, y ahora también he expandido mi repertorio musical y hay un grupo que es mi grupo favorito hasta el día de hoy, que es un grupo que compartimos entre los dos, que fue un grupo que tú me presentaste, que es King Kaleidoscope. Lo mejor de la música cristiana, a mi parecer, me encanta. Y también eso es como que es curioso porque de alguna manera uno cuando lidera, y tú que has sido mi discípulo por varios años, generalmente es uno como el que va presentando como las pautas, mira, esta música escuchamos, o yo te recomiendo esto, pero aquí ocurre lo contrario, que es algo que también que a mí me gusta mucho de la relación entre el discípulo y el líder, porque no se trata de que el liderazgo le dice a sus discípulos por todo lo que tienen que hacer, sino que es un aprendizaje mutuo. El aprendizaje mutuo es un crecimiento mutuo. Al Señor le plació entregar un orden, pero eso no significa que uno sea superior que otro, o que uno tenga que decirle todo lo que tenga que hacer al otro. Yo creo que en esto se expresa eso, porque creo que el Señor te usó para mostrarme este grupo que hasta el día de hoy mira, es mi viaje confiable. Yo cuando no sé qué escuchar, King Kaleidoscope. ¿Sí? A mí me llamó mucha atención, o sea que como recordando los momentos, porque King Kaleidoscope fue el primer grupo en donde yo sentí que definí mi identidad, como decir, ¿sabes qué? Esta música, me pasan cosas con esta música. O sea, me refiero a lo personal, porque igual tuve un encuentro como primera vez con el Señor bien especial con la música, que fue uno de los templos donde antes nos congregábamos, que una vez entramos y que yo sentí la alabanza por primera vez, y a mí me impactó mucho. Ahora no me acuerdo ni la canción, ni qué se trataba, nada, como que musicalmente no tuvo ningún efecto en mí, como decir quiero escuchar esa canción de nuevo. Fue más como la emoción de estar ahí, el espíritu, porque yo me acuerdo que quería cantar, porque estaba tan emocionado,
pero no podía porque sentía que se iba a cantar y a llorar. Así como era la primera vez, estaba conociendo a la Oye, gente. eso allá en Lo Prado, ¿no? Sí, exactamente. Ya, sí. Un saludo para todos ellos. Sí saben Claro, quiénes no son. sé el nombre, por eso no quise entrar en especificaciones, pero fue una experiencia muy linda, porque nunca me había pasado, ¿cachai? Y no era como una sensación de concierto o algo así, fue algo, no sé, fue único. Y después, con el tiempo, empecé a ver que me hablaban también de que existía música cristiana y empecé a escuchar y me llamaba la atención, pero igual venía con ese prejuicio de antes, de que, no sé, molestaba a los evangélicos con reggaetón cristiano, ¿cachai? Cosas como eso, como que uno al tiro pone como un filtro y dice, no, no es tan bueno, es como para ridiculizarlo. Entonces fui como bien exquisito con mi música, por harto tiempo, hasta que empecé a ver la música de una forma distinta, que antes no me pasaba, porque antes yo era solamente sonido y letra después. Y después, con el tiempo, entendía la letra, empecé a ver. Pero con Kill Kaleidoscope fue simultáneo, o sea, me dio al tiro lo que era el sonido bien original, una forma distinta también de poder, no sé, un estilo peculiar, pero la letra me cautivó, así fue algo tan bonito como ellos describen su relación con Dios de una forma tan, a veces como, lo encuentro como humilde incluso, porque es como cotidiano. Transparente. Sí, es real, exacto. es real. Exacto, no son palabras así como calcadas de la Biblia, pero sí son referencias y sí son formas desde algo como uno siente personalmente. Entonces, encuentro que es son buenos intérpretes de su fe y que lo lleven a cabo en música de una forma que no tienen miedo a romper patrones. Entonces, cuando escuché, y fue la primera canción, fue Félix Culpa. Yo lo escuché y me gustó tanto, pero yo tenía miedo porque no estaba seguro si que estaba escuchando algo de cristiano o no, porque como estaba tan así psicoseado, viendo así como qué me convenía, que no, porque claro, como mencionaste también, que la música igual afecta en cierta forma como nuestra identidad y todo, y yo empecé a darme cuenta de la letra de la música, y la música de las canciones de antes que me gustaban mucho, y todos tienen que ver con cosas súper entre depresivas, no sé, unas sensaciones muy raras que yo estaba escapando de eso. Entonces estaba como analizando todo y al leer la letra de Kill Kaleidoscope fue genial. De hecho me gustaría mucho que la gente escuchara esa letra, la leyera y todo, porque creo que eso igual cambiaría la perspectiva de mucha música cristiana que hay hoy en día. Mejor gente se abriría A mí más. Lo que me gusta de King Kaleidoscope es que son bien directos, sus letras también. A diferencia de grupos similares, donde tú queda como esa duda, ¿estos serán cristianos? ¿No serán? Y cuando se supone que son cristianos, tú igual te da como raya y dices, güey, ya, pues hablen de Jesús directamente, ¿por qué son tantas vueltas? Sí. A mí con Félix Culpa, esta canción de King Kaleidoscope, en la versión de Live in Color, la que está en YouTube, la que está en vivo, me gusta mucho cuando su vocalista, Chad, empieza como a gritar. No, Grace, Grace. Oh, Sí, la forma de transmitir esa emoción. Sí, eso. A mí cada vez que la escucho, y la he escuchado cientos de veces, cada vez me produce lo mismo o más. De hecho, King Kaleidoscope fue el año pasado, en la estadística de Spotify, fue lo que más escuché, fue el año 2019. Y escuché... En 2019, muy bueno. Sacaron el disco nuevo en 2019. Sí, po. De hecho esa fue la canción que más escuché, po. Aimless Night, no sé cómo se pronuncia, perdón, en inglés. Pero yo me acuerdo que yo la repetía una vez tras vez. A mí cuando se me pega una canción, se me pega. Estoy 2 semanas con la canción. Ese disco es muy bueno. Sí, es bueno. Y me gusta mucho también en mi top de canciones de King Kaleidoscope, en la que te dije, Aimless Knight, que significa caballero sin mira o sin objetivo. Claro, eso. Y Alive. Me gusta mucho Alive. Y es curioso porque es el disco que menos me gusta de King Kaleidoscope. Pero esa es la canción también que más me gusta, me encanta. Y ya después de siguen otras más. Yo pensé que te gustaba también In The Ocean, que también lo tenías en un tiempo como en... Sí, pues me gusta mucho, pero no está... O sea, está en el top, pero estas dos son primer y segundo lugar.
Ay, es un grupo muy bueno, si ustedes no lo han escuchado, búsquenlo por favor, no sé, por último después en los comentarios pondremos un link de su música, pero lo recomiendo a quien sea cristiano o no, escúchenlo, les va a encantar, es muy bueno. Y después vean la letra y todo eso. Sí. Bueno, tú una vez me contabas que este grupo pasó a ser de un grupo cristiano que te gustaba, a ser lo que más te gustaba. Ah, sí, pues, verdad, que ahí eso fue como que marcó el cambio en lo que era mi identidad musical, por así decirlo, mi gusto. Porque yo veía música cristiana y estaba buscando canciones cristianas que me gustaran, pero después pasó a ser mi música, básicamente. Y eso, lo que marcó esa pauta fue King Kaleidoscope, como que me sacó ese prejuicio de pensar que la música cristiana, como, en cierta forma, era como de menor calidad, cuando no necesariamente así. Y al sacarme ese prejuicio empecé a escuchar otra música, de hecho mucha más música de lo que pensé y me empezó a encantar. Por ejemplo, tú también me presentaste Ardo otra vez de Tales Roberto y ¡oh, qué canción más buena, más buena! Y empecé a escuchar más de Tales Roberto y empecé a buscar más de otros grupos, e incluso de todo, o sea, desde Hillsong, Generación 12, empecé a buscar y había muchas joyitas que yo estaba pasando por alto porque no me detenía a analizarlo realmente o a escucharlo de verdad. Y eso fue acá. Maravilloso. Pero ¿cómo fue eso? De que King Kaleidoscope pasó a ser de una banda más a ser tu banda favorita. No lo sé. Es que yo empecé a escucharlo con ese primer disco que era Becoming Who We Are, y lo empecé a escuchar mucho y analizar más, y empecé a como a postergar otras canciones que me di cuenta que en realidad no, como que de repente perdí el interés en todas las demás canciones y tenía curiosidad por averiguar más, pero no de este grupo, porque en realidad no me interesaba tanto, sino más de su letra, más de lo que hablaba. Por ejemplo, en Feliz Culpa, cuando el tipo canta Grace como gracia, yo decía, ya, qué bacán que lo hice con tanta pasión, pero no entendía qué era la gracia. Y yo buscaba la traducción literal, en diccionario, gracia. Y no tenía sentido, porque si buscas la palabra de esa forma, sin un contexto de lo que el Señor nos quiere dar, no pierde sentido. Entonces despertó esa curiosidad en mí. Hay una canción que se llama En Christ Alone, solo en Cristo, que es un himno. Muy buena. Ah, eso no cachai, yo pensaba que era de ellos. No, es un himno. Ah, ya. De hecho, ese disco que se llama Asaph Arrows, ay, perdón mi inglés, Sí. de verdad. Es como la flauta de Asaph, algo así. Claro, ¿no? ese disco son puros covers de himnos. Ah. Ahí está, creo que ahí también está Higher Throne, que me gusta a mí mucho. Sí. Higher Thrones, y también está otra que aparece en Live in Color que se llama. No me acuerdo, pero son himnos, ya. Esos son pero, por ejemplo, si hubiese sido por ese grupo, nunca me habrían llamado la atención los himnos como la letra. O por, no, a lo mejor sí, después a lo mejor. O sea, siguen siendo himnos bacanes, po, con letras bacanes. Porque la letra me llamó la atención, pero, o sea, el ritmo me llamó la atención, pero me logró darme como en el clavo a la hora de fijarme en lo que era la letra. Y la letra de ese himno es muy bonita en cuanto a su simbología. Entonces, creo que despertó un interés también como de leer más en la Biblia, de entender esto, más allá de qué significaba. Entonces el enganche fue el ritmo, me atrajo y terminé averiguando más sobre el Señor, sin darme cuenta. La otra canción que te decía yo era Be Thou My Vision. Ah, ya. No sé cómo se traduce eso, pero maravilloso. Amigos, yo creo que ya estamos en la hora. Hay mucho más de sí, hay mucho más que hablar. Yo creo que el próximo capítulo va a ser la parte 2. Porque el tema que queríamos tratar no lo tratamos. Quedó como conclusión de cierta forma al final. Pero sí, podríamos hacer parte 2, ya quiero más. Claro, ya, porque ya entramos. Esta fue la introducción. Sí. Que hacemos completa para durar como 3 horas este capítulo, pero como les dijimos al principio, son muchos años de conversación que queremos compartir con todos los que nos están escuchando. Yo sé que a lo mejor hay muchos de los que nos escuchan que no comparten nuestros gustos musicales ni nada, pero creo que sí se van a sentir identificados en cómo la música tiene es una experiencia
que va más allá de lo intelectual y de lo emocional, que tiene que ver con lo espiritual. Y a lo mejor también es el mensaje de este episodio, de que cómo nos relacionamos con Dios por medio de la música, entendiendo que también la música no es solo una conjunción de acordes o una puesta en escena. La música tiene que ver con procesos espirituales que nacen del corazón de Dios, y por eso que la música tiene tanto impacto en nuestra vida, tanto la música que nos edifica para bien y la música que nos destruye, que es la música que es para mal. ¿Por qué tiene tanto impacto esa música para mal en nuestra vida? Precisamente porque hay toda un mundo espiritual donde todo esto también se desarrolla. Para los que creemos en el mundo espiritual, es de vital importancia ser muy cuidadosos con lo que escuchamos, no porque la iglesia te quiera prohibir. Yo sé que mucha gente tiene esa concepción, no, es que la iglesia es un montón de fanáticos que te prohíben. La música, como les leí al principio, no, la iglesia no te prohíbe nada. La Biblia es clara, de todo te está permitido. Pero yo personalmente no me dejaré dominar por ninguna de esas. Todo te está permitido, pero no todo te conviene. Entonces ahí tú tienes que tomar tus propias decisiones. Y también creo que esa va a ser la invitación para toda la gente que nos está escuchando, sea cristiana o no sea cristiana, porque recordémoslo, Operación Candelabro, el proyecto LED también es el mejor podcast de la vida, de la comunidad cristiana y la comunidad que está fuera de la comunidad cristiana. Así que esas serían mis palabras finales, amigo mío, y la invitación a que todos puedan manifestar también o expresar su vida espiritual, su vida personal con Dios mediante la música. Es algo que va a incrementar tu nivel de conexión de alguna manera. Ahora, también, ¿qué pasaría si no existiera la música? Si estáis en no sé, si no tenéis como dónde escuchar música. La música no es solamente lo que tú escuchas de Spotify o de YouTube. La música también viene de ti, viene de dentro, algo que yo creo que es inherente al ser humano. El cantar, aunque canten mal, el tocar algún instrumento, aunque no sepas tocar instrumento, el expresarte mediante los sonidos, es algo que te va a llevar a un ambiente diferente. Y eso sería, amigo, mi conclusión. De hecho, tocaste un tema muy interesante que igual creo que podamos desarrollarlo más para la parte 2, porque igual lo encuentro bacán. Nosotros no solamente como receptores de música, sino también como emisores transmitiendo algo que recibimos. Pero yo igual quiero dar gracias a las personas que hayan escuchado esto, en especial si hayan llegado a este momento, aunque están medio perdidos en el tema igual que nosotros. Lo importante es que se pierdan con nosotros, que puedan contribuir también con lo que nosotros estamos hablando. Comenten, denle me gusta, denle no me gusta, lo que ustedes quieran, todo nos sirve, pero por favor, háblennos. Y a ti que a lo mejor no eres cristiano y llegaste a esto y estás escuchando sobre música cristiana y te dieron muchas ganas de apagar este podcast y de cerrarlo, o que te mantuviste por curiosidad, te invito a que escuches una canción de King Kaleidoscope o de cualquier canción denominada entre comillas cristiana, porque rompamos con la idea de que es de una clasificación y es de pertenecer a una tribu urbana, sino piensa que esta música es un canal para que a lo mejor el Señor te diga algo y tengas una experiencia con Dios, porque Dios también habla a través de la música, y eso a lo mejor es lo que nos ha llevado a todos nosotros a no renunciar a las otras cosas, sino a preferirlo a Él. Entonces, nosotros preferimos King Kaleidoscope, nos gusta la música, nos ha hablado el Señor, porque nos hemos dado cuenta que el otro no nos conviene, pero también porque sentimos un amor y una pasión por esta música que es mayor a cualquier otra sensación que habíamos sentido antes. Es muy popular hablar de eso, de la sensación de piel de gallina por una canción, pero lo que me ha hecho el Señor es algo completamente distinto. Una sensación especial, espiritual, que es porque Él se comunica con nosotros también a través de la música. Así que si quieres esa experiencia, si quieres saber más, comunícate con nosotros. Y si quieres escuchar una playlist de buenas canciones cristianas, lo vamos a hacer pronto. Muchas gracias nuevamente por habernos escuchado. Y eso, esto fue nuestro proyecto LED el día de hoy. Por favor, los veremos en el próximo capítulo. Estén atentos, suscríbanse, síganos y eso. Muchas gracias, cabros.
Amigo, me quedo con lo último que dijiste, tienes toda la razón. Esto es, nosotros preferimos a Dios y preferimos esta música, así que qué bacán, qué bacán. He sido muy bendecido el día de hoy, amigo mío. Así que ahora sí, pues nos estamos despidiendo. Muchas gracias a todos y nos vemos la próxima semana. Adiós. Adiós.